Buenos días, licenciada. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a realizar una narración acerca del tema de las personas. Voy a iniciar con la descripción de la noción jurídica de la persona. Se dice que en el lenguaje jurídico es todo ser capaz de adquirir derechos y obligaciones dentro de una sociedad. En el derecho romano, la persona puede ser clasificada en dos: persona física y persona jurídica. Se dice que la persona física en Roma, no todo ser humano era considerada como persona, sino para tener dicha personalidad completa era necesario reunir 3 elementos o 3 estatus. Está el status libertatis, que quiere decir ser libre y no esclavo. El status civitatis, de ser ciudadano y no peregrino. Y por último, el status familiae, que quiere decir que debería ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. Se dice que estos 3 estados configuraban la idea de persona reconocida como tal por el derecho, y la pérdida de alguno de ellos traía como consecuencia la disminución de la personalidad. Status libertatis. La esclavitud es aquella institución jurídica por el cual un individuo se encontraba en calidad de una cosa perteneciente a otro, quien podía disponer libremente de él como si se tratara de cualquier objeto de su patrimonio. En otras palabras, el esclavo podemos decir que se caracteriza por tener una situación negativa en relación con el hombre libre. No es sujeto de derecho sino un simple objeto. No puede ser parte de ninguna relación jurídica. Según el derecho de Gentes, sería esclavo el individuo que cayera prisionero en una guerra si el prisionero era vencido en una guerra civil o bien apresado por piratas o bandidos, siempre sería considerado libre por derecho. Por lo que hace al derecho civil, tenemos que distinguir la esclavitud en las distintas etapas históricas. En la época preclásica y según la ley de las 12 tablas, las causas de la esclavitud son no haberse inscrito en el censo correspondiente, desertar del ejército por delito y por no pagar a los acreedores. Tenemos la manumisión. El acto por el cual el esclavo obtiene su libertad se llama manumisión. Esta es una institución del derecho de Gentes aceptada y regulada por el derecho civil, que la limita a determinadas formalidades sin las cuales el esclavo no podrá ser libre según derecho. Para que la manumisión surta todos sus efectos jurídicos son necesarias 2 condiciones: que fuera con la voluntad del propietario, que se efectuara de forma solemne. El colonato. La institución del colonato no pertenece al derecho clásico, aparece probablemente con los primeros emperadores cristianos y consiste en un estado intermedio entre la esclavitud y la libertad. El colono es aquella persona libre que cultiva una tierra que no le pertenece, aunque está ligado a ella y no puede abandonarla. Por el hecho de cultivarla paga una cantidad anual, ya sea en dinero o en especie. La persona del colono no está sometida al dueño de la tierra. Puede casarse y adquirir bienes, pero para enajenarlos necesita el consentimiento del propietario, ya que con ellos garantiza el pago anual que debe efectuar. El status civitatis. Todo aquel que no fuera esclavo sería libre. Sin embargo, existían diferencias muy importantes entre las personas libres, ya que éstas podían no tener la ciudadanía romana. Durante la primera época de Roma, el hecho revestía gran importancia, en tanto la ciudadanía estaba muy restringida. Posteriormente fue concediéndose con mayor facilidad, puesto que las condiciones políticas y las necesidades financieras requerían que existiesen cada vez más ciudadanos, hasta que finalmente lo fueron todos los habitantes del imperio. Ya en la antigua división entre ciudadanos y no ciudadanos, prácticamente carecen de importancia. El ciudadano romano gozaba de todas las prerrogativas establecidas en las distintas leyes del derecho civil, tanto en el orden privado como en el público. En lo consciente al derecho privado gozaba del connovium y del commercium. El primero se refiere a la facultad de contraer matrimonio civilmente.
de realizar la iustae nuptiae. Como consecuencia de este acto, se tenía además la posibilidad de ejercer la patria potestad sobre los hijos nacidos dentro del matrimonio y de que estos siguiesen la condición del pater familias. El comercium consistía en el derecho de adquirir y transmitir la propiedad. Concedía asimismo al ciudadano el derecho de transmitir su patrimonio por sucesión testamentaria, así como el de ser heredero y realizar cualquier otro negocio jurídico. Y de igual manera tenemos el nombre. Toda persona tenía derecho a utilizar un nombre o efecto de determinar quién era y para indicar de dónde provenía, con el objeto de distinguir si se trataba de ingenuos o libertinos. Debemos diferenciar los elementos y las formas utilizadas en el nombre de los ciudadanos. Status familiae. En Roma se entiende por la distinta posición en que un hombre libre y ciudadano puede encontrarse con relación a determinada familia. En ese sentido, tanto alieni iuris, es decir, el que está sujeto a potestad, como ercio iuris, o sea, el que no lo está, tienen un estatus familiar, pero solo el último usa de plena capacidad y puede ser titulado de toda clase de derechos. Para que un sujeto pueda disfrutar de plena capacidad jurídica es pues condición, entre otras, que goce de independencia familiar, es decir, que no esté sujeto a potestad ajena. Capitis diminutio. El estado de un ciudadano romano construía la capacidad de derecho necesaria para actuar en la vida jurídica, comprendía su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse disminuido en ocasión de hallarse incurso en algunas situaciones previstas por la ley, de manera tal que según fuera la entidad de la situación, el ciudadano romano podría sufrir una disminución en su estatus de libertad. El capitis diminutio podría ser máxima, media, mínima, según el estatus que sufría una disminución. La infamia. En el derecho romano, la infamia es una sanción moral con efectos civiles que degrada la capacidad jurídica de la persona. La infamia alteraba el régimen de la persona, pero lo hacía como una condición extraordinaria, pero en casos donde el ciudadano había tenido un comportamiento que podría ser considerado reprochable socialmente, generando consecuencias, la exclusión de los comicios, asistir a ritos religiosos, ocupar magistraturas e incluso casarse o comerciar. Muy buenos días a todos. Tengo el gusto de seguir con la exposición con el tema de Ius Post Limini. Es una institución muy antigua y que significa que el ciudadano cautivo del enemigo elimina su cautividad y vuelve a la misma situación de la que estaba disfrutando días antes de su detención causada gracias al enemigo. E igual, esto está basado como una tradición fundada en la equidad, encima del ex cautivo y no de los hechos de su posición que no establece. Hablar sobre las personas morales. En el derecho romano encontramos la ficción jurídica de las personas morales, conjunto de personas reunidas para la consecución de un fin, que requiere para su existencia la autorización por una ley, un senado consulto o una constitución imperial. Las hay de dos tipos: las asociaciones y fundaciones. Las asociaciones son la reunión de varias personas físicas para lograr un fin común. Para que esta reunión de personas fuera reconocida por la ley como sujeto de derecho, debía reunir los siguientes requisitos: existencia de por lo menos 3 miembros, estatuto para regir a la organización y su funcionamiento, y fin lícito cualquiera fuera de actividad a desarrollar, política, religiosa, cultural, profesional o de carácter privado, como el caso de una sociedad.
Las funciones. En la actualidad se puede definir a la fundación como un patrimonio afectado o destinado a un fin determinado. En Roma, esta institución apenas se esbozó y no fue hasta en la época del emperador Justiniano que se reconoció, aunque con limitaciones, la personalidad jurídica de patrimonios dedicados a fines religiosos o de beneficencia. Si bien para construir una asociación era necesario que se diera la existencia de varias personas, en el caso de una fundación bastaba con la voluntad de una sola persona que dispusiera la afectación del patrimonio para la realización del fin deseado.